Algo falla en la maquinaria bélica rusa, alterándolo todo. Puede parecer extraño decir eso, dado que el presidente ruso Vladimir Putin ha comenzado una nueva ofensiva de primavera dirigida a regiones como Sumy. No obstante, esa ofensiva encubre algo que Rusia no desea que el mundo conozca. No puede vencer en Ucrania. La armadura rusa se está desvaneciendo. Los tanques necesarios para sus feroces ataques terrestres están desapareciendo y los restantes se vuelven inservibles. La artillería rusa está en su punto más bajo, lo que impide que Rusia haga lo necesario para ganar en Ucrania. Eso es lo que los corresponsales militares Jonathan Lowe y David Axe revelaron en piezas para The Lowdown blog y Newsweek, respectivamente. En el Lowdown, Lowe destaca lo que Rusia necesita hacer para ganar la guerra en Ucrania. Es notablemente simple. Rusia debe ganar más territorio del que actualmente ocupa para ejercer suficiente presión sobre Ucrania y forzarla a capitular. Mucho más. Actualmente, Rusia controla cerca del 20% de Ucrania, lo que representa un avance mínimo tras más de 3 años de conflicto. Tras el fracaso de la invasión inicial de Putin en febrero de 2022, las fuerzas rusas lograron ocupar cerca del 18% del territorio ucraniano. Desde entonces, las fuerzas de Putin solo tienen una pequeña ganancia del 2% que mostrar por una guerra de desgaste. Eso ha costado a su ejército más de 935.000 de su gente, junto con más de 10.600 tanques y 22.000 vehículos de combate blindados. Recuerda estos puntos, serán importantes más tarde. La condición de victoria de Rusia es, como mínimo, reclamar todo Luhansk y Donetsk, según Axe. Son las oblasts más grandes del este de Ucrania y siguen siendo el foco principal de los asaltos de Putin. Pero ahí radica el problema para Putin. Los avances en ambas regiones se han ralentizado a paso de tortuga, y Rusia aún necesita ocupar 10 millas de territorio en ambos para incluso reclamar el control total sobre las oblasts. Putin tiene una estrategia para hacer esos avances, la misma que ha tenido desde el comienzo de la guerra: abrumar a Ucrania con números masivos. Es por eso que ha vertido más de 500.000 de soldados rusos y norcoreanos en Ucrania, junto a los miles que ha contratado de otros países. Se espera que sean una fuerza abrumadora, un ejército tan grande que las defensas de Ucrania colapsen bajo constantes ataques masivos. Esas oleadas humanas son insuficientes. Si Rusia quiere avanzar rápidamente, necesita conquistar Luhansk y Donetsk. Según Axe, la estrategia que Rusia necesita seguir es simple: lanzar ataques en la retaguardia ligeramente defendida del frente ucraniano. Estos ataques necesitan movilidad protectora, es decir, el refuerzo de vehículos blindados, tanques y otras unidades mecanizadas. Cuanto más de estas unidades blindadas pueda traer Rusia a los asaltos en la retaguardia de Ucrania, más dañinos pueden ser esos asaltos. Putin utiliza su ventaja numérica para abrumar posiciones ucranianas una vez que logra avanzar a través de las unidades protegidas. Pero hay un problema con esta estrategia. Ha funcionado durante los últimos 3 años porque Putin pudo mantener la movilidad protegida de su ejército. Tuvo que hacerlo utilizando antiguos tanques, vehículos y obuses soviéticos almacenados, pero aún así ofrecían cierta protección a sus fuerzas terrestres. Según Lohan Axe, la movilidad mecanizada ha desaparecido. Los ataques de Putin en varias zonas de Ucrania han provocado una oleada de problemas. Eso hace imposible que Rusia gane en Ucrania, y ciertamente no dentro de los plazos alcanzables por los que el Kremlin llama. Eso nos lleva a una pregunta: ¿por qué Rusia ya no puede ganar en Ucrania? Comenzaremos con sus fuerzas mecanizadas, específicamente sus tanques y blindados. En resumen, Rusia ha agotado casi todo su arsenal de la era soviética del que ha dependido en los últimos 3 años, lo que ha disminuido drásticamente la intensidad de sus ataques en la retaguardia de Ucrania. Eso es según The Insider, que escribió en febrero que las últimas estimaciones sugieren que Rusia se está quedando sin hardware militar. Cita al rastreador militar de código abierto Oryx, que registra todas las pérdidas confirmadas de hardware militar en la guerra. Según Oryx, Rusia ha perdido más de 20.000 unidades de su hardware militar, en comparación con solo 7.600 pérdidas de Ucrania desde febrero de 2022. Entre las pérdidas confirmadas por Rusia se encuentran más de 11.600 efectivos, que incluyen tanques, infantería, vehículos de combate y transportes blindados de personal. Más de 2.600 de sus tanques y 1.903 de sus transportes blindados de personal están destruidos. Los vehículos de combate de infantería son los más afectados. 4.146 de ellos yacen en ruinas desde enero de 2025. Y estos son los datos más alarmantes para Putin, según estimaciones conservadoras. Oryx solo rastrea pérdidas 100% confirmadas, es decir, únicamente registra una pérdida si encuentra evidencia de video o fotografías que la comprueben.
Por eso sus cifras son mucho menores que las ofrecidas por el Ministerio de Finanzas de Ucrania, que compartimos anteriormente. Ucrania sitúa el número más cerca de 36.500, 3 veces más alto de lo que Oryx afirma. Estas pérdidas son devastadoras para los intentos de Rusia de lograr la victoria en Ucrania. Para empeorar la situación, Rusia está fallando en reponer sus suministros, como en el caso de los tanques. Según los datos de Oryx, Rusia está perdiendo alrededor de 866 tanques al año. Su problema es que sus instalaciones de fabricación solo son capaces de construir un estimado de 250 tanques T-90 por año, con el insider afirmando que la producción total de tanques nuevos no es más de 300. Putin ha resuelto este problema antes restaurando tanques soviéticos de las enormes reservas de Rusia para mantener sus feroces ofensivas terrestres. Ahora, también se están agotando. Newsweek informa que Rusia solo tiene suficientes tanques en sus reservas para mantener su ritmo actual de guerra hasta el 2026. Para el 2024, Rusia renovó cerca de 1.500 tanques de batalla principales, 2.800 vehículos blindados y transportes de infantería. Todavía tiene varios miles de cada uno en sus reservas, pero ahora enfrenta un problema que no tenía cuando Putin comenzó a sacar de las reservas soviéticas de Rusia. Se queda con los restos. Hay lógica en esto. Putin comenzó a restaurar tanques antiguos que habían sobrevivido mejor después de décadas en almacenamiento. Esos tanques se restauraron con piezas de otros tanques en peor estado que Rusia tenía almacenados, reduciendo más sus reservas. Muchos de los tanques restaurados por Rusia ahora están destruidos en Ucrania, dejándole a Rusia los que no eligió restaurar en un principio. Esos tanques están más deteriorados, tardarán mucho más en restaurarse y pueden requerir piezas de varios tanques destruidos para volver a funcionar. Por lo tanto, el stock de tanques disponibles de Rusia disminuye exponencialmente. Cada reemplazo restaurado cuando Rusia pierde un tanque es un poco más decrépito y requiere más tiempo para hacerlo funcional que el que vino antes. La situación es igual para los vehículos blindados rusos. Rusia produce aproximadamente 860 vehículos de combate de infantería cada año, alrededor de 460 BMP-3 y entre 300 y 400 BTR-82. El hecho de que muchos de los supuestamente nuevos BTR-82S de Rusia sean en realidad vehículos más antiguos modernizados para su reutilización es un problema en sí mismo. Nuevamente, los números no coinciden, aun usando las cifras más conservadoras de Oryx. Dividir las 4.146 pérdidas de vehículos de combate de infantería por 3 años nos da una tasa de rotación anual de 1.385. Rusia pierde alrededor de 500 vehículos más por año de los que es capaz de producir. Las reservas de vehículos de Rusia disminuyen, ralentizando aún más su ritmo de producción. Esa desaceleración es inevitable. Rusia solo tiene entre el 41 y el 52% de sus reservas prebélicas restantes en almacenamiento. Y de nuevo, estos son los desechos, los vehículos que eligió no restaurar en los primeros intentos, porque están en estados de descomposición tan masivos que tomará meses hacerlos viables si es que se pueden restaurar en absoluto. Si se requiriera más evidencia de estos problemas vehiculares, basta con observar las acciones de Rusia para reemplazar las unidades mecanizadas necesarias en sus cada vez más inestables ataques. Desde el 9 de abril, Rusia ha iniciado una nueva ofensiva de primavera contra Ucrania. El Kyiv Post indica que estos nuevos ataques son un cambio en comparación con los asaltos de infantería ligera que Rusia empleó en las últimas fases de 2024. Pero hay un problema con estos asaltos. Donde anteriormente habría dependido en gran medida de tanques y vehículos de combate blindados, ahora Rusia se ha reducido a enviar a sus tropas a atacar Ucrania, con algunos tanques, motocicletas, coches civiles y presuntos vehículos blindados que son poco más que SUVs modificados. Vimos a lo que llevó esa versión alterada de la estrategia de Rusia durante la primera semana de abril, cuando las Fuerzas Armadas de Ucrania repelieron un asalto mecanizado ruso reforzado del tamaño de una compañía al sur de la región de Chasivyar. Ese asalto incluyó 13 de los vehículos blindados más débiles de Rusia, junto con motocicletas y varios vehículos civiles. Esto dista mucho de la enorme cantidad de tanques y vehículos blindados que Rusia utilizaba en sus asaltos en la retaguardia de Ucrania al inicio de la invasión de Putin. Y se alimenta del problema que Axon Law señala que Rusia no tiene lo que necesita para mantener el nivel y la calidad de los asaltos terrestres. Necesita ocupar el resto de Luhansk y Donetsk. Sin esa fuerza protegida, los avances de Rusia se ralentizan y la guerra se estanca. La escasez de artillería rusa agrava este problema. Rusia tiene un grave problema de artillería.
A Rusia le faltan unidades de artillería necesarias para atacar las defensas ucranianas y la munición requerida por estas unidades. Ese problema ha existido desde al menos enero de 2024. Cuando David Axe informó que la situación de Rusia se había vuelto tan mala, tuvo que remover los cañones de artillería de sus armas antiguas para seguir utilizando los que ya estaban en el frente. Axe indicó que Rusia disparaba al menos 10.000 proyectiles de artillería hacia Ucrania diariamente, equivalente a 5 rondas por cañón. Con esa tasa de disparo promedio, los cañones rusos deberían durar alrededor de un año. No obstante, sus unidades de artillería en las zonas más críticas del frente disparaban bastante más de 5 proyectiles diarios, acelerando el deterioro de sus cañones. Esto era un problema para Rusia. Solo tiene 2 fábricas con la precisión, herramientas y acceso a acero de alta calidad necesarios para producir nuevos cañones. Las fábricas no pueden igualar la velocidad de desgaste de los cañones de artillería. Putin se ha visto forzado a retirar cañones de otras armas para mantener disparando a los que están en el frente. El resultado es lógico. Si otras armas pierden sus cañones, no pueden ser utilizadas. Putin está sacrificando sus reservas para mantener la artillería disparando en el frente de Ucrania, a pesar de su inevitable destrucción. Saltemos al 2025 y veamos el impacto que esta miopía ha tenido en Rusia. Al inicio de la invasión de Putin, Rusia contaba con cerca de 19.000 piezas de artillería almacenadas. El Ministerio de Finanzas de Ucrania insinúa que casi toda esa artillería ha sido destruida. Según datos conservadores de Oryx, Rusia ha perdido cerca de 2.000 unidades de artillería, incluyendo sistemas remolcados, autopropulsados y de lanzamiento múltiple de cohetes. Aquí vemos el efecto acumulativo de los reemplazos de barriles de Putin. A medida que esas unidades se pierden, deben ser reemplazadas por artillería. Rusia posee en sus arsenales, por lo que esas cifras se reducen de forma natural. A medida que Rusia retira barriles de almacenamiento para abastecer a las tropas del frente, agota más sus arsenales. De lo contrario, las unidades de artillería utilizables ahora se están pudriendo sin barriles, y la industria manufacturera rusa no puede repararlas. Esta canibalización de su propia artillería significa que a Rusia no le queda mucho. The Insider dice que ahora solo tiene 6.180 unidades de artillería de cañón remolcado, en comparación con las 13.263 unidades cuando comenzó la invasión de Putin. A Rusia le quedan 2.627 unidades autopropulsadas de un stock anterior de 4.662 y cerca de una 1.518 de cohetes de lanzamiento múltiple con los que inició la guerra. Y al igual que con los tanques y vehículos blindados, la artillería que queda en los arsenales rusos es la peor que tiene disponible. Esas unidades están en mal estado, lo que implica más mantenimiento y reemplazos de cañón más frecuentes. Además, los ataques ucranianos a los arsenales de municiones rusos agravan el problema. Según el Kyiv Independent, el 9 de abril, los ataques ucranianos con drones y misiles de largo alcance a depósitos de municiones rusos, junto con la destrucción de miles de unidades de artillería, han reducido a la mitad la tasa de fuego de artillería de Putin. Eso es según el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el general Oleksandr Syrskyi, quien señala que Rusia ha reducido sus disparos de artillería diarios de 40.000 a 23.000 rondas. Continuamos expandiéndonos en esta dirección, aumentando el número, la escala y las capacidades de Deep Strike, y ya hemos superado los 1.700 kilómetros, alrededor de 1.050 millas, dijo Mark Sierski. Nuestros equipos también están aumentando el componente no tripulado. En resumen, Rusia enfrentará más ataques a distancia contra su munición de artillería, justo cuando también se está quedando sin unidades de artillería. Y su tasa de pérdida se está acelerando. El 28 de marzo, Ucrania logró destruir 122 piezas de artillería en un solo día, el resultado más alto que ha logrado desde que comenzó la invasión de Putin. Esto indica que la artillería rusa no solo es menos efectiva y numerosa, sino que lo que envía a Ucrania es cada vez más vulnerable. Según Axe, todo esto suma un problema masivo y potencialmente terminante de la guerra para Putin. Los tipos de fuerzas en las que tradicionalmente depende el ejército ruso para marchas rápidas en territorio enemigo se están convirtiendo en una especie en peligro en la línea del frente sembrada de minas, marcada por la artillería y patrullada por drones. Ese es otro buen punto. Rusia también enfrenta masivos problemas de almacenamiento y fabricación en los frentes de tanques, vehículos y artillería. Ucrania ha utilizado una inteligente mezcla de estrategias antiguas y nuevas para eliminar lo que Putin puede enviar al frente. Axe indica que Ucrania está minando el terreno por donde las unidades blindadas rusas quieren avanzar, a la vez que lo tiene bajo el fuego de su artillería. Esos tipos de tácticas no han cambiado mucho en un siglo, señala Axe, pero son extremadamente efectivas contra un avance ruso que tampoco ha evolucionado mucho desde la Primera Guerra Mundial.
Ucrania combina tácticas antiguas con el despliegue de drones explosivos a una escala casi inimaginable, y obtienes una combinación de 3 golpes que está destrozando las unidades protegidas de Rusia. Las minas dejan a tanques y vehículos vulnerables a la artillería al deshabilitarlos. Con las unidades protegidas desaparecidas, Rusia no puede acercar su artillería al alcance de los objetivos ucranianos, especialmente porque está siendo atacada por los numerosos drones kamikaze de Ucrania. Como lo expresó un bloguero militar, estas defensas a lo largo del frente son tan densas que las unidades mecanizadas de Rusia a menudo simplemente no llegan a la línea para lanzar un ataque. Como expresa Axe, cada ataque ruso es respondido con una avalancha de fuego. En 2025, la avalancha de problemas de equipo de Rusia, sumada a otros factores, demuestra que Putin no puede ganar la guerra. Los números no mienten. Si tomar territorio es clave para una victoria rusa, como afirma Axe, entonces Rusia ha estado haciendo un pésimo trabajo en 2025, según el Instituto para el Estudio de la Guerra y el Ministerio de Defensa británico. Cada uno publicó estadísticas en abril para mostrar cuánto se han ralentizado los avances de Rusia durante el año. De acuerdo al Institute for the Study of War, en enero de 2025, Rusia solo pudo reclamar 265.8 kilómetros cuadrados del territorio ucraniano. La ocupación del territorio disminuyó a 137.1 kilómetros cuadrados un mes después, y cayó más a 7.329.3 kilómetros cuadrados en marzo. Las cifras del Ministerio de Defensa son aún más condenatorias. Según el ministerio, Rusia pasó de reclamar 126.8 kilómetros cuadrados en enero a tomar solo 88.5 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano por mes en la actualidad. El ritmo de avance de Rusia es demasiado lento para lograr las ganancias territoriales necesarias y ganar la guerra en Ucrania antes de que su escasez de equipo se agrave. Según el informe de Newsweek, si los números de marzo no mejoran drásticamente en los próximos meses, Rusia solo cuenta con los arsenales para mantener sus ofensivas a su ritmo actual hasta 2026. Rusia solo habrá reclamado alrededor de 702 millas cuadradas más del territorio de Ucrania para finales de 2025. Ciertamente no habrá tomado Donetsk o Luhansk en su totalidad, como Axe afirma que necesita hacer para tener alguna posibilidad de ganar la guerra. Antes de que el problema de las reservas sea demasiado grande para que Putin lo ignore, ¿en qué posición deja eso a Rusia? Ha lanzado su ofensiva de primavera, la cual va tan bien como se podría esperar dada la situación descrita. El 14 de abril, la zona de guerra, TWZ, indicó que Rusia intentaba reunir tropas para capturar el Oblast de Sumy en Ucrania. Hay decenas de miles de tropas en la frontera del Oblast, dice el medio. Pero ¿adivina qué? Carecen severamente de unidades mecanizadas de protección. La falta de potencia de fuego blindada ha resultado en que las etapas iniciales de la ofensiva de primavera de Rusia no hayan reclamado casi ningún terreno de Ucrania, según TWZ. Incluso en Luhansk y Donetsk, Rusia todavía no ha confirmado avances. Eso está muy lejos de una ofensiva similar en la primavera de 2024, que vio a las fuerzas de Rusia invadir varias áreas en Donetsk. Lo que Putin tiene que enfrentar es que una combinación de sus problemas de equipo y las tácticas superiores de Ucrania han debilitado sus avances. La guerra se encuentra estancada sin avances significativos para ningún bando. Y a medida que sigue presionando para intentar sin éxito tomar más territorio, debilitará aún más sus fuerzas agotadas. Es posible que Putin esté creando inadvertidamente las condiciones ideales para un contraataque ucraniano. Eso resulta en que recupere el territorio ocupado y aleje aún más a Rusia de la condición de victoria que Axe dice que necesita lograr. En la situación actual, Rusia no puede ganar en Ucrania. ¿Cuál es tu opinión sobre el deterioro del equipo ruso? ¿Hay algo que Putin pueda hacer para recuperar el impulso en su invasión a Ucrania? ¿Veremos a Ucrania defendiendo su territorio y recuperando algo de lo perdido en 2025? Comparte tu opinión en los comentarios y suscríbete a The Military Show para más actualizaciones sobre la guerra en Ucrania.